Como tema tenemos hoy entendiendo la mente. Entendiendo la mente. Antes que nada, esta introducción, mientras pensaba yo en esta clase, que es de mucha bendición, nos va a dar mucha luz al estudiar los demás temas. Bueno, yo quiero iniciar definiendo lo que significa la mente en el griego. Y la palabra griega que se utiliza es nous, ¿verdad? Y dice lo siguiente: es el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción, o sea, la forma de usted ver la vida, las cosas, etc. Y dice, y comprensión, y lo que voy a decir a continuación es donde quiero enfatizar, y las de sentimiento, juicio y determinación. Es el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión y las de sentimiento, juicio y determinación. Bueno, quiero enfatizar en la definición de mente, que es nous, quiero enfatizar estas tres palabras: sentimiento, juicio y determinación. Todo lo que hacemos, todo, desde bañarnos, comer, trabajar, pecar, no pecar, todo aquí comienza en lo que es el pensamiento. Pero tiene que ver en el orden de sentimiento, juicio y determinación. El sentimiento habla de lo que el hombre siempre está buscando, es algo que lo haga sentir bien o la búsqueda de aquello que sea de bien para sí mismo, ¿verdad? Juicio es cuando hacemos juicio, cuando razonamos, cuando discernimos, cuando escogemos entre lo bueno y lo malo. Normalmente tratamos allí de razonar para siempre elegir lo mejor. Y determinación aquí habla de voluntad, ya cuando decidimos, ¿verdad? Esta es la función de la mente, ¿verdad? Aquí sentimiento, juicio y determinación. Por ejemplo, Efesios 5:29, no tienen que buscarlo todavía, dice lo siguiente, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. O sea, nadie se odia a sí mismo, es ilógico eso, sino que todos buscamos el bien. Dice, sino, aquí la carne, dice, sino que la sustenta y también la cuida. Le da lo que le pide, pero también la cuida. O sea, sustentar aquí es comer, vestido, etcétera. Y cuidarla es, bueno, nadie cruza la calle con los ojos cerrados, ¿verdad? Nadie se tira a morir. Bueno, este texto nos deja saber de que fuimos diseñados, el Señor nos dio el alma para buscar el bien, para buscar lo mejor para nuestras vidas. Ahora, más adelante vamos a ver la diferencia de buscar lo que es de beneficio para nosotros. Bueno, en este texto de Efesios dice la palabra aborrecer, y aborrecer, ya muchos saben, significa amar menos. Y nosotros o nadie en la tierra se ama menos que su prójimo. El segundo mandamiento, ¿cómo dice? Y amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti. O sea, el favor y el bien que nosotros buscamos para nosotros, debemos de buscarlo también para el prójimo. Pero fíjense que primero comienza con amarnos. Y la Biblia nos enseña que debemos amarnos o buscar lo mejor, pero de forma bíblica, porque antes no sabíamos hacer eso. Bueno, el ser humano se basa en todo esto, ¿verdad? Pero el engaño del pecado, mis hermanos, distorsionó la forma, la manera o la capacidad de buscar ese bien. Por ejemplo, cuando Eva fue engañada, ella pensó que lo que estaba haciendo era para su mejoría. ¿Sí se dan cuenta? Porque él le dijo, serás como Dios, y ella en su mente seguro dijo, oh, seré mejor de lo que soy. Ya ella estaba bien, ya ella estaba al máximo de lo que puede vivir un ser humano. Pero como no conocía el mal y no obedeció a Dios, cayó en el engaño y ya saben lo que pasó. Luego vemos a Balaam. Balaam fue uno que le ofrecieron dinero para que maldiciese o maldijera, ¿verdad? Es la palabra correcta, al pueblo de Dios. Y fíjense lo que pasó. Él pensó que al hacer eso iba a recibir dinero, se iba a sentir mejor. Vemos el ejemplo de Acán. Acán tenía una promesa que Dios le había dado. No toquen Jericó. Lo que hay allí es anatema. No le pongan la mano. Pero vemos ahora que él vio un lingote. Incluso cuando está definiendo lo que vio, hermano, voy a arreglar la cámara, no se apure por él. Pasa que no está funcionando. Lo que él vio, dice, lo que pasa fue que vi allí un manto babilónico muy bueno y un lingote de oro. O sea, fíjense lo que está diciendo, algo muy bueno para mí.
pero fue engañado por el pecado de Satanás. Bueno, fíjense en lo siguiente. Dios nos creó como seres racionales. O sea, usted y yo, todo lo que hacemos, lo razonamos. Todo lo que usted y yo hacemos, lo maquinamos, lo calculamos. Cuando usted va a comer, usted mira con los ojos para saber lo que se va a comer. Cuando usted compra un vestido, usted mira a ver si le gusta. Que cuando alguien le vende algo, usted examina a ver si no lo están engañando. Dios nos creó así. ¿Con qué fin? Bueno, de escoger lo mejor, ¿verdad? Esa es la actitud natural. Bueno, ahora bien, cuando nos hace seres racionales, tenemos que meditar en todo, incluso conocer a alguien. Cuando usted se hace amigo de alguien, lo que le dio vamos a decir, el tomar la decisión de ser amigo, de interactuar con alguien, fue que usted vio algo en ese alguien que a usted le plació en ese momento, le cayó bien, lo hizo sentir bien. Y por eso, como dicen por ahí, tienen química ahora tienen algo en común. Bueno, ¿qué fue lo que Dios nos dio, verdad, para que nos relacionemos, verdad, mutuamente? Lógicamente, cada vez que usted conoce a alguien, verdad, es por el habla. Usted comienza con una conversación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, usted nunca se ha hecho amigo de nadie, verdad, sin hablar. Aunque sabemos que hay mudos, pero tienen su lenguaje, verdad, con las manos. Pero sin hablar es imposible usted introducirse a alguien o hablar con alguien o tener una relación con alguien, es imposible. Pero vemos que Dios nos dio las palabras, la forma del medio de comunicación. ¿Para qué? Para que cuando usted y yo nos introducimos a alguien, decimos mi nombre es fulano de tal y el tuyo es fulano de tal y nos conocemos. ¿Y cómo es que aprobamos a esa persona? Bueno, siempre se dice, quiero conocer más de ti, quiero saber más de ti, quiero conocerte más. ¿Para qué? Para confiar, ¿verdad que sí? No queremos hacernos amigos de un asesino, ¿verdad que no? Bueno, la palabra interactuar, que es por medio de palabras, es la palabra comunicarnos, convivir, socializarnos, ¿verdad? Y todo esto tiene un propósito, ¿verdad? Cuando avancemos. Bueno, todo esto comienza por medio de palabras. Ahora, yo lo estoy llevando a un principio que todo lo que usted y yo hacemos, mis hermanos, inició con palabras. Cuando usted conoció a su pareja, si es casado, cuando usted nació, lo primero que el papá le dijo fue, ¿verdad? Mi hijo, mi hija, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Y todo es por medio de palabras. Y mediante recibimos la información, conforme a eso reaccionamos. Por eso es que lo que usted tiene que ver con toda la información que usted ha reunido desde niño hasta su adultez ahora mismo. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en 3 puntos para los que toman notas. 3 puntos. Número 1, pensamientos. Número 1, pensamientos. Número 2, imaginación. Imaginación, número 2. Y número 3, determinación. Pensamientos, imaginación, determinación. Ahora, fíjense algo. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer algo, siempre, como había dicho, recibimos un pensamiento, luego del pensamiento, ese pensamiento, y quiero que me pongan atención en esta parte, en ese pensamiento se forma una imagen en usted. Se forma una imagen, usted la mira en su cerebro. Y luego de esa imagen es como formamos los hechos. Ahora, fíjense en esto. Vamos a 2 Corintios 12, al verso 4. 2 Corintios 12, verso 4. Van a notar algo, sin entendimiento no hay hechos, no hay actos, no hay acciones. Si no podemos razonar algo o venir a la conclusión de que entendimos aquello que pensamos, no hay acción, ¿verdad? Yo voy a utilizar este ejemplo de Pablo, el Señor se lo llevó al tercer cielo y le mostró algo que lo vamos a leer aquí, dice Pablo en el verso 4, 2 Corintios 12, 4. Dice, y conozco al tal hombre, hablando de él mismo, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Lo que está diciendo es, tuve una visión, pero no sé cómo sucedió, si el Señor me llevó en el cuerpo, si me fui en la mente, no lo sé. Dice, que fue arrebatado al paraíso, y fíjense lo que dice ahora, donde oyó palabras, ¿qué dice? Inefables. ¿Qué quiere decir palabras inefables?
Palabras inefables quiere decir algo indescriptible. Ahora, ¿por qué es indescriptible? Porque lo que hay en el cielo no lo hay en la tierra. Y cuando usted le dicen algo, usted lo relaciona con algo que usted conoce, ¿verdad? Es como una comida. Usted le pregunta, ¿has comido chen-chen? ¿Quién sabe lo que es chen-chen? Los dominicanos nada más. Con razón, ¿verdad? Bueno, si usted nunca había oído eso, no sabe ni cómo explicarlo. En su vida usted ha escuchado eso, ¿verdad? Bueno, como yo tampoco sabía lo que era menudo, ¿verdad? Ni bandeja paisa, etcétera. Ahí están todas las nacionalidades. Bueno, cuando uno no sabe algo, uno no sabe. O sea, no hay forma de uno explicarlo. Y vas a un país y comes algo que está muy bueno y no te sabes ni el nombre ni con qué lo hicieron. Y tú dices, yo estaba buenísimo. Y te preguntan, ¿pero de qué? No me acuerdo, estaba bien bueno. Fue algo que no percibimos o no tenemos los medios para explicarlo. Bueno, la palabra inefable tiene el mismo sentido. Y luego dice que no le es dado al hombre a expresar. En otras palabras, Pablo no podía explicar lo que vio, porque no había forma. Porque lo que hay en el cielo es totalmente diferente a lo que hay en la tierra. Ahora, él con esta información, ¿qué puede hacer Pablo? Quiero que me contesten. ¿Qué puede hacer Pablo con esta información? Nada. Así como usted se quedó a sí mismo. Nada. Nada puede hacer Pablo. ¿Por qué? Porque no entiende lo que vio. No entiende lo que vio. Bueno, quiero usar estos ejemplos porque nos van a servir de muchísimo mientras vamos avanzando. Las cosas celestiales son inefables. Todas. ¿Verdad? No hay forma de explicarlo. Por eso es que tenemos en la Biblia parábolas. Símil significa algo similar, ¿verdad? Metáforas. Es por eso que en la Biblia hay eso, porque no hay forma de traer lo que está allá y explicarlo aquí. Como mucha gente dice, pero ¿cómo es que Dios, y no hay forma de explicarlo? Bueno, es aquí donde Satanás entra, y ahí es donde va tomando sentido el asunto. Es aquí donde Satanás se aprovecha. Bueno, Satanás usa dos cosas para engañarlo. Voy a resumir estas dos. La razón humana y el engaño espiritual. Es lo que yo hace tiempo atrás enseñé, que es lo lógico, ¿verdad? E información falsa. Pero es lo mismo, ¿verdad? Razón humana y el engaño espiritual. Bueno, Satanás usa algo que es algo que nos podemos identificar y lo hace casi lógico, pero utiliza algo espiritual que no podemos ver y lo relaciona con eso, y si no tenemos discernimiento nos engaña. Pero ¿dónde es que inicia esa batalla? Es en la mente. Y vamos a ver cómo eso se desarrolla. Bueno, el hombre, nosotros como seres naturales, sin ser cristianos, operamos en pensamientos lógicos, ¿verdad? Razonamientos lógicos y también decisiones lógicas. Si nosotros no somos guiados por Dios, todo lo que hacemos es terrenal. Es por eso que tiene sentido la guianza del Espíritu Santo, porque podemos aprender principios bíblicos, pero hay decisiones que necesitamos la dirección de Dios. Y muchas veces no tiene sentido, no es lógico lo que Dios dice, como atravesar el mar en dos, como andar en el desierto, ¿verdad? Y que la ropa no se deteriore, ¿verdad? Ver una columna de fuego durante la noche caminando al lado de ella. ¿Se imagina eso usted? Yo no. Yo puedo hacerme una imaginación a lo más que puedo, me imagino el fuego y la gente, pero una columna de fuego caminando junto con el pueblo para que no muriera de frío. En otras palabras, un sol portátil, si se puede decir, y de día cuando había calor, una nube que refrescaba, ¿verdad? Me imagino que botaba así como chispas de agua, ¿verdad? Bueno, esto no tiene lógica, de verdad que no es algo lógico para entenderlo. Bueno, Satanás se aprovecha de esto para que nosotros caigamos en el razonamiento lógico y nos engaña con lo espiritual. Por eso fue que con Eva la engañó. Y el primer paso de Eva era que no debió ni estar cerca del árbol porque comenzó ella a mirar el fruto y a oír las palabras de Satanás y la engañó. Bueno, nuestros pensamientos humanos no pueden entender las cosas espirituales o las cosas celestiales de Dios. Yo quiero que entendamos eso bien, porque si esto lo entendemos bien, no vamos a depender de razonamientos humanos ni de intelecto tampoco de hombre, sino que vamos a depender del Espíritu Santo que nos revela todas las cosas. Bueno, acompáñenme al libro de Juan y vamos a usar una referencia para entender lo que estoy hablando. Juan 3. ¿Me están entendiendo hasta ahora?
Yo sé que es mucha palabra, pero luego al final lo vamos a unir todo. Juan 3, verso 6. Aquí está el Señor hablando con un maestro de Israel que se llama Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo puede representar un hombre sumamente sabio con todo lo intelectual que puede alcanzar un hebreo o un judío, y está hablando con Jesús. Ahora, Nicodemo queda como ignorante con el Señor, ¿verdad? Por eso es que la palabra dice, lo más sabio del hombre, ¿verdad?, es lo más ignorante en el caso de Dios. Lo más fuerte del hombre es lo más débil de Dios. Y es una comparación figurativa. Miren lo que dice el verso 6. Juan 3, verso 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, lógicamente, esto no tiene sentido. ¿Es lógico lo que le está diciendo Jesús? ¿Sí o no? Es ilógico lo que le está diciendo, nacer de nuevo, pero él no entendía lo que era. Fíjense lo que dice el 8. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Y en este ejemplo, el Señor lo que le dice es, hay cosas que Dios tiene bajo su control, que el hombre no tiene que entenderlo, lo que tiene es que creerlo. ¿Usted cree en el aire? Pero usted no lo ve. Entonces, es ilógico decir, no creo en el aire, entonces sería no respirar. Entonces, ese ejemplo de Jesús es, bueno, no todo tiene que entenderlo, más bien creerlo para que luego puedas entenderlo. Entonces, vemos más adelante, fíjense lo que le dice, ¿dónde me quedé? Exactamente, ni de dónde viene ni a dónde va. Y luego dice, así, y ese así es utilizando en forma de símil, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no es como el niño que nace en un hospital, que se ve toda la operación allí cuando sacan al niño y todo se ve de forma física. Eso sí es lógico. Pero el nacimiento espiritual no se ve el acto del nacimiento, pero luego da una evidencia luego que nace. Y dice el verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, oigan bien, el maestro de Israel, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora, esto, mis hermanos, esto que sucede aquí es lo que hace un hombre sabio. Que este hombre con todo el conocimiento se atrevió a preguntar. Miren, la sabiduría consiste en entender lo ignorante que somos. Porque cuando somos ignorantes, dice Pablo, háganse ignorantes para que entonces sean sabios. Porque cuando creemos que lo sabemos todo, hasta ahí llegamos y no aprendemos. No importa quién sea. Y a mí me da como cuando leo la Biblia que dice que Jesús aprendió obediencia, estudió la Biblia, iba a la sinagoga los sábados, porque en ese tiempo todavía la ley estaba vigente. Y fíjense lo que dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, el Señor no lo está humillando, Él no lo está descalificando. Lo que lo está es posicionando en el lugar correcto para que pueda recibir lo que Él le va a decir. En otras palabras, le está diciendo, en tu razonamiento mental humano es imposible entenderlo. Y fíjense lo que dice el verso 10, ¿verdad? O el 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Fíjense lo que dice ahí. Y lo que hemos visto, testificamos. En otras palabras, cuando usted enseña algo es porque lo tiene en la mente. Y cuando usted testifica algo es porque usted lo ha vivido. Eso es lo que quiere decir ahí. Y por eso el Señor le dice, y no recibís nuestro testimonio. O sea, no pueden refutar nuestra enseñanza porque ustedes no saben ni siquiera lo que están hablando. Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, diga conmigo, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, ¿notaron aquí lo que el Señor hizo? Yo te estoy trayendo una ilustración terrenal para que acomodes tu corazón, no para que lo entiendas. Aquí el Señor no está llevando a Nicodemo a que entienda, sino a que crea, ¿verdad? Fíjense lo que dice más adelante. Nadie subió al cielo. Y aquí es el ejemplo similar al de Pablo, ¿verdad? Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, fíjense que aquí, increíblemente, Jesús, hablando con Pablo, lleva a Pablo, a Nicodemo, Jesús a Nicodemo, lo lleva a posicionarse en el lugar correcto, pero en su corazón, no en su razonamiento. Porque si él seguía tratando de entender, no iba a poder ser salvado. Se trataba de
comprometerse con todo su corazón para que luego pueda entender. Yo siempre uso un ejemplo bien simple, como cuando alguien va a un río, ¿verdad? A un lago, y andan dos, y uno se entra en el agua, y le dice, ven, éntrate, que el agua está bien fresca, está buena. El que está afuera solamente tiene conocimiento, una información, pero no ha experimentado el agua. Y por más que se lo describe el que está en el agua, dice, mire, el agua está más o menos así como media tibia, media fría. Está buena, está fresca, y puede que lo estimule, pero no lo entiende. ¿Hasta qué? Hasta que no entre. La vida cristiana es igual. Es acerca de convicción, no es tanto el conocimiento, aunque el prerequisito es conocimiento bíblico, escritural, pero la experiencia de poner por obra la palabra es lo que nos da el entendimiento. Como yo decía cuando iniciamos el servicio, el Salmo 4, yo lo leí y yo sentí como que me echaron agua fresca cuando tenía sed. Y yo experimenté eso. ¿Qué hace eso? Que me lleva, cuando vuelvo a tener, vamos a decir, angustia o estoy desanimado, volver a la palabra y buscar mi refugio allí, porque ya vi que funciona. Entonces aquí es donde vamos ahora a definir, acuérdense que hablamos de pensamiento, imaginación y determinación. Vamos ahora al principio número 1, que es pensamiento. Bueno, toda obra o acto de los hombres inician acá, en la mente, todo. No hay nada que usted haga que primero la mente no lo asimile. ¿Por qué? Porque la mente es lo que controla el cuerpo. Así como dice la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, ¿qué es un pensamiento? Dice la definición moderna que es la facultad de pensar acerca de las informaciones que el hombre recibe por medio de los sentidos. Es la facultad de pensar, ¿verdad?, acerca de las informaciones que el hombre recibe por medio de los sentidos. A eso se le puede llamar a la información dato, noticia o también razón. Por eso el Evangelio se predica para que oigan la buena noticia, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que en el hebreo, tanto en el hebreo como en el griego, hay 5 definiciones, pero son similares, ¿verdad? Hay más, hay muchas, porque cuando se habla del alma, la mente, el corazón, muchos no pueden entenderlo del todo, pero lo voy a poner bien simple. Voy a dar 5 definiciones. Número 1. Hablando de la mente, ¿verdad? Es la fuente de deseo, inclinación o voluntad. Fuente de deseo, inclinación o voluntad. Esa es la primera definición. Fuente es algo de donde sale, ¿verdad? Dice de deseo, inclinación y voluntad. Ahora, la mente funciona unida al corazón, aunque no siempre están de acuerdo, pero así funcionan, porque es de los deseos del corazón que la mente, ¿verdad?, cavila, discierne, etc. Punto 2. Centro de las actividades mentales y morales. Centro de las actividades mentales y morales. Centro de las actividades mentales y morales. Punto 3. Elemento racional, o sea, de pensar, y emocional, y ahí habla de sentimiento. Elemento racional y emocional. En otras palabras, cuando pensamos, siempre el pensamiento está ligado al sentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted ve un plato de comida que le gusta mucho? Usted se le agua la boca. Es un sentimiento, ¿verdad que sí? Entonces fíjense que por medio de los sentidos hay una reacción del cuerpo. Punto 4, asiento de los pensamientos del hombre. Es donde caen toda la información que recibimos. Y esta es una de las que vamos a enfatizar hoy más. El asiento de los pensamientos del hombre, ¿verdad? Allí es donde cae toda información. El punto 5 es más que una definición un poquito más expresiva, ¿verdad? Y es la siguiente, punto 5. Se usa de manera figurativa, aquí la mente, se usa de manera figurativa para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. Se usa de manera figurativa para denotar las corrientes escondidas. Y cuando usted piensa en corriente, ¿verdad? Es como cuando un río entra y sale por un lugar, ¿verdad? Las informaciones es como en forma de río. ¿Han escuchado el libro Apocalipsis cuando dice, y el sonido era de muchas aguas? ¿Verdad? ¿Sabe lo que está diciendo? Está hablando de palabras. Cuando habla dice, y vinieron las aguas, se arrastraron, ¿verdad? Y muchas veces es figurativo de palabras.
porque el libro de Apocalipsis es muy figurativo y metafórico, y tiene que ver con el engaño de las palabras de Satanás, ¿verdad? No con un dragón con cachos, etcétera, y una cola grande. Bueno, no sabemos si se aparecerá un monstruo de eso, pero la Biblia nos habla es del engaño de Satanás, ¿verdad? Bueno, en la mente es donde se originan las acciones del hombre por medio de los pensamientos que entran por los sentidos, lo que acabamos de resumir. Es en la mente donde se origina toda decisión. Cuando alguien va a matar a otro, lo cavila en el corazón. Cuando van a hacer algo, cuando vamos a comer, a bañarnos, a viajar, todo lo que hacemos, primero comienza con un pensamiento. Bueno, vamos a ponerlo de esta forma bien básica. En la mente es donde cae la semilla. En el corazón es donde germina y en nuestro cuerpo es donde sale el fruto. Y esto dependiendo de cuál semilla se sembró. En la mente cae la semilla, en el corazón se germina y luego el cuerpo, nosotros en lo físico manifestamos lo que aquí cayó acá y luego salió por nuestra boca, por nuestros hechos, ¿verdad? Bueno, es bien simple de entenderlo de esa forma. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 1. La Biblia está llena de este principio de mente, corazón y hechos. Salmo 1, verso 1 al 3, vamos a leer. Salmo 1, verso 1 al 3. Quizás van a ver algo aquí ¿verdad?, que no habían visto en el Salmo 1. Aquí está el orden de pensar, ¿verdad? Pensar, decidir y hacer. Lo van a ver en el orden. Lo voy a leer primero, luego lo voy a desarrollar. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Se parece a Josué, ¿verdad? Ahí aparece la palabra meditación, la ley, prosperidad. Bueno, fíjense el primer verso. Bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos. Fíjense la palabra consejo. ¿Qué es un consejo? Es cuando alguien te dice algo que hacer, ¿verdad? Para tu bien, si se puede decir. Pero fíjense que son palabras, son informaciones. Bueno, comienza con la mente, ¿verdad? Luego dice, no anduvo en camino de pecadores. Y aquí habla de ir a un lugar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor dice en los proverbios que Él aborrece el que apresura sus pasos a ir a derramar sangre? Bueno, ese es el orden, pensar, ir y hacer. Eso es así como operamos todos. Usted de repente está aquí y dice, oh, quiero ir a comer tal cosa, ¿verdad? Usted lo piensa, luego va y come. Cuando alguien comete el pecado de asesinato, voy a matar a alguien, lo piensa, lo decide, va y lo hace. Entonces aquí vemos el orden de consejo, camino y asiento, ¿verdad? Y asiento está hablando de sentarse con gente pecadora, los que cometen pecado de manera natural. Fíjense que dice, no anduvo en consejo de malos, primero inicia con el pensamiento, luego dice, no estuvo en camino de pecadores, o sea, camino a pecar, y luego habla de silla, hablando del lugar del pecado, que es el hecho. Y aquí vemos el orden del pensar, ir y hacer. Pero todo inicia en el verso 1, dice que no anduvo en consejo. Sin el consejo, sin el pensamiento, no hay hecho. ¿Lo pueden entender? Si no hay una información de pecado, no puede haber un hecho de pecado. Si no hay información de justicia, no podemos vivir en justicia. Si no me sé un idioma, no puedo hablar ese idioma. Si yo no sé chino, no puedo hablar chino, hasta que primero no lo aprendo. Entonces fíjense que primero es la aplicación de aprender, meditar, crecer en el entendimiento y luego poner por obras. Por eso es que la escuela comienza a dar simplemente pura teoría, y el maestro escribiendo en la pizarra, luego va a la universidad, teoría, ¿verdad? Y luego llega al trabajo y comienza la práctica. Así funciona todo en la vida. Pero Satanás sabe esto y es así como infunde en nosotros información indebida y nosotros lo permitimos. No es culpa de Satanás, él es el diablo. Es culpa de nosotros por la negligencia de no entender esto. Y es por eso que vemos el texto de Salmo, dice,
sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia tiene mucho significado. Cuando usted algo le trae delicia, usted lo busca con todo su corazón, ¿verdad? Y muchas veces nos detenemos, bueno, la palabra es mi delicia, pero tiene un porqué es mi delicia. La palabra me sana, Salmo 119 lo dice ahí todo, es como miel a mi paladar, es la que me saca de la oscuridad, es la que me liberta del pecado, es la que me hace andar por caminos rectos, etcétera, etcétera. Bueno, por eso es mi delicia. Tiene que haber un porqué, no porque el pastor dijo o porque en la iglesia así dicen, sino tiene que haber un efecto para buscar eso con convicción. ¿Tiene sentido? Entonces no es porque me dijeron, porque, bueno, me dijeron que vaya por aquí a qué, no sé, o sea, no tiene sentido así. Sino que cada quien busca, es como el que trabaja. Quiero trabajar, ¿por qué? Porque quiero dinero, necesito dinero. Bueno, la delicia de la palabra primero tiene que ser entendida al ponerla en práctica y ver la gran necesidad que tenemos en ella. Dice más adelante el verso 2, y en su ley medita, ¿qué dice? Día y noche. Ahora, fíjense que día y noche lo que quiere decir es todo el tiempo, ¿verdad? Es una forma bíblica o metafórica de decir todo el día, ¿verdad? Bueno, ¿en qué momento es que Satanás lanza su pensamiento pecaminoso? Todo tiempo, ese es su trabajo. Satanás no tiene vacaciones, no tiene otro trabajo, no tiene un part-time. Todo lo que hace es dañar, robar, matar, mentir, engañar, etc. Ese es su trabajo. Y si meditamos en la palabra día y noche, no va a haber espacio para permitir que entre pensamientos. Verso 3 dice, será. Ahora, aquí es una promesa, pero condicional. Será. Bueno, si la palabra es su delicia y medita en ella día y noche, aquí hay una promesa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y aquí lo que está haciendo es ejemplificando lo que la palabra de Dios hace cuando estamos en ella permanente. Un árbol cerca de un río no necesita que el Señor le vaya a echar agua, porque está junto a corrientes de agua. Y luego dice el texto, dice que da su fruto en su tiempo. Lógicamente hay tiempo para dar fruto, como dice Salomón, todo tiene su tiempo. Y dice, y su hoja no cae. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Cuándo es que la hoja cae del árbol? Cuando se seca. En otras palabras, no nos vamos a secar. Y luego dice, y todo lo que hace prosperará. ¿No es eso lo que se predica hoy, el evangelio de la prosperidad? Bueno, aquí está. Si queremos ser prosperados, esta es la clave, si se puede decir, ¿verdad? Ya se la di gratis. Bueno, ¿de dónde vienen los pensamientos? Vamos a pensar en tres partes en nosotros, ¿verdad? De los deseos naturales de la carne, ahí inicia todo, ¿verdad? Del sistema terrenal en que vivimos y de la influencia demoníaca. Santiago dice diabólico, pero la palabra demoníaca tiene más sentido porque la palabra viene de demonio, viene de daimon, que la palabra da, allí es un prefijo en griego que quiere decir saber. Ellos saben lo espiritual, ellos saben, pero porque son demonios y Satanás es mentiroso, no nos dice la verdad, sino que la distorsiona. ¿Cómo yo sé que saben? La Biblia dice que ellos creen en Dios. Cuando ven a Jesús dicen, yo sé quién tú eres el Hijo del Altísimo. Ellos no veían a Jesús con el manto y las sandalias, ellos los veían iluminado, así como transfigurado, porque lo veían en lo espiritual, pero en lo físico no podemos verlo así. Eso llegará un tiempo que sí. Entonces aquí vemos el orden. El primer deseo comienza en nosotros, el pensamiento pecaminoso comienza aquí. Por eso es que tenemos que ya dejar de echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Y atarlo, reprenderlo, mandarlo al lugar de origen, cancelar, etcétera. Sino reconocer que todo inicia en mi corazón. Y conforme a lo que yo le tenga amor de forma terrenal, Satanás me va a agarrar por ahí. Es así que lo opera. Si él no tiene por dónde entrar, ¿se acuerdan de Job? Que Satanás le dijo, ¿por dónde le entro? Como diría un dominicano, ¿por dónde le entro? Si le tienes un cerco, quítale el cerco para que veas. Y el Señor le permitió entrar, pero la puerta la abrió Dios, ¿verdad? Aunque Job allí tenía una área que debía trabajar. Bueno, antes de avanzar, quiero darles 2 puntos sumamente importantes. Nunca utilicemos la palabra iniquidad y pecado como lo mismo. ¿Ok? Son 2 cosas, aunque se relacionan, son diferentes. La palabra iniquidad significa la maldad interna. Y la palabra pecado, que también es transgresión, significa el pecado externo o la maldad externa. En inglés significa, ¿qué quiere decir in? Dentro, ¿verdad?
inside, iniquidad, interior. Iniquidad aquí es la maldad, es para que no se le olvide. Iniquidad es la maldad interna. Pecado es la obra de la iniquidad, es la transgresión. Una vez maquinamos el pecado, lo pensamos y tomamos la decisión, el hecho es el pecado o la transgresión. Por eso Jesús decía que el que adultera en su corazón al mirar a una mujer, ya pecó, porque esa es la iniquidad del hombre. Nosotros no nos vamos a ir al infierno, vamos a poner un ejemplo, pensando ya en el que no es salvo, por los pecados que cometemos. Es por la desviación de nuestro corazón que no quiere a Dios. Por ejemplo, esta palabra iniquidad en el hamartía y también en el hebreo significa doblar o desviar. Doblar o desviar. En otras palabras, ¿se acuerdan que la Biblia utiliza para hablar de justicia la palabra rectitud, verdad? Los de recto corazón. David le dijo en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, él dijo, renueva en mí, oh Dios, un espíritu. ¿Cómo? Recto, ¿verdad? Pero aquí hamartía del griego habla de algo desviado, algo que está torcido o doblado. Entonces quiere decir que todas las obras, como Pablo decía en Romanos 7, que todo lo que yo hago en mi carne, en mi fuerza, sale torcido, ¿verdad? Y aquí hace el ejemplo de un arquero que tira la flecha y ni siquiera le da cerca, ni le pasa cerca, sino que si el blanco está allá, el arquero hace así. Esa es la idea de hamartía, de iniquidad, de que estamos moralmente torcidos, tenemos un defecto de fábrica. No hay forma, si no somos nacidos de nuevo, si no somos enderezados, si no, el Señor no nos da la capacidad de volver a enderezar esa flecha a través del Espíritu, no podemos llegar a la marca. Inclusive, la palabra cuando dice destituidos de su gloria por el pecado, esa palabra destituidos significa nos quedamos cortos. O sea, no llega la flecha, ¿verdad? Y el Señor no nos aprueba. Bueno, esto es lo que le llamamos muerte espiritual. El hombre natural no tiene esta capacidad porque no es nacido de nuevo. Y por eso es que le llamamos rectitud a lo justo. Bueno, tengo aquí 4 textos de referencia que vamos a leer. Y estos textos los vamos a utilizar acerca de nuestras 3 partes, pensamiento, que es la mente, la voluntad, que es el corazón, y los hechos que hacemos con lo físico, lo que usted ve, porque hay pecados en nosotros, mis hermanos, internos, eso lo vamos a traer en la serie del domingo, y hay pecados externos. Hay tantas cosas en nuestro corazón que si el Señor la evidencia aquí, verdaderamente saliéramos corriendo de aquí, de tanto que tenemos, tanta maldad. Por eso es que cada vez que oímos la palabra, decimos, wow, yo pensé que en esta área yo había crecido, yo pensé que yo estaba bien, o yo pensé, y es porque la palabra nos va desnudando, pero cuando tenemos el amor en Cristo y llenos de la palabra, eso nos lleva a humillarnos más y amarlo más, porque Él pagó, y por Él ahora somos recibidos arriba. Bueno, vamos a iniciar con Efesios 2, y vamos a ver detenidamente estos textos. Efesios 2, versos 2 y 3. Es muy esencial entender lo que es la mente. Efesios capítulo 2. Quiero hacer una pregunta antes de leer. Si pudiéramos preguntarnos de forma individual, cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a pensar que nuestra mente es una vasija. Y figurativamente lo es, porque recibe, acumula pensamientos. Por eso Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu. Vamos a pensar en el cerebro, la mente, ¿verdad? Nuestro espíritu, que es la mente, como una vasija. Y cada cosa que hacemos, pensamos y buscamos, es un líquido que le vamos echando a esa mente. Vamos a pensarlo así. Me levanto en la mañana, me desayuno, le echo un poquito, ¿verdad?, de información. Vamos a pensar en un líquido y que mi mente es una vasija. Bueno, voy a ver televisión, le echo otro poquito, ¿verdad? Leo un poquito la Biblia, un poquito de líquido. Oro un poquito. Entonces, la idea que quiero aquí transmitir es, si pensamos en todo lo que nuestra mente acumula durante el día, si lo separásemos en diferentes tipos, ¿verdad? Lo que mi trabajo, mis hijos, mi familia, mi pareja,
la televisión, mi teléfono, computadora, etcétera. ¿Cómo pudiéramos denominar la cantidad de cada uno, incluyendo la palabra, la oración y la adoración a Dios? Y es un examen personal. ¿Cómo pudiéramos decir, tengo más de este que de este, verdad? Hoy me llené hasta aquí del espíritu, pero hasta aquí del teléfono. Ahora, quiero decir esto. Usted diría, es que yo trabajo 15 horas. Bueno, eso no tiene que ver. Porque nosotros somos cristianos aún en el trabajo. Entonces podemos estar bien ocupados en el trabajo, pero en la obra de Dios. Aunque hacemos un trabajo para adquirir dinero, el mayor, yo siempre digo que la última razón de trabajar es el dinero. Es la última dentro de la lista por qué trabajamos. Y cuando comenzamos a ver así, en sustancia o en cantidad, si se puede decir, vamos a pensar qué tanto llenamos la mente de la palabra durante el día. Ahora, acuérdense de algo. Cada vez que usted le echa algo a la mente y se olvida, es como que lo vacía. ¿Sí me doy a entender? Es como leer la Biblia 10 minutos y ya me voy a lo que tengo que hacer, no hizo nada. Por eso dice el texto, medita día y noche. Porque el meditar es lo que me hace permanecer en la palabra para que al actuar yo tome de aquí, baje al corazón y haga fruto, en este caso. ¿Me di a entender? Entonces lo que yo tengo aquí debe de estar llena mi mente de la palabra de Dios y no permitir pensamientos. En el momento que usted entretuvo algo negativo, algo pecaminoso, ya está mezclando la palabra con eso. Y si lo permite entrar, la palabra va a salir y se va a llenar de ese pecado o de lo que sea y va a terminar pecando con las manos o con los ojos o con la boca. Eso es lo que pasa cuando reaccionamos. Ay, me agarró fuera de base, me agarró. Bueno, no debemos estar sin armadura. Ya acabamos de terminar esa clase. Debemos estar siempre completos de la palabra y no olvidarnos de ella por un segundo. Y al principio se torna como, porque hay cristianos que están el día entero, aleluya, gloria a Dios, y no me refiero a eso, ¿verdad? No me refiero a eso. Me refiero a el depósito bíblico en cada acción que tomo. Tiene que ser bíblico lo que hago. Pero si no está aquí y no me acuerdo, ¿verdad? Por eso a veces podemos reaccionar, enojarnos y decir, ay, se me fue ahí. Era que no estábamos permaneciendo en la palabra. Fíjense cómo algo que parece tan simple nos puede llevar a pecar. Bueno, el pecado comienza en el corazón. Miren lo que dice capítulo 2, verso 2 y 3. Este texto lo hemos leído varias veces. Se está refiriendo al no creyente. Pero, quiero decir esto, no deja de operar en nosotros esta actitud. A pesar de que éramos así antes. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo asume que ya no andamos así. Está asumiendo aquí el autor. Siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, fíjense lo que dice. Siguiendo la corriente. Ahora, ¿qué es una corriente? Aquí corriente es figurativo del sistema que Satanás tiene preparado de forma terrenal. De cómo debemos vivir en la sociedad, vamos a decir. De cómo debo vestir, de cómo debo pensar, de qué debo alcanzar en la tierra. Eso es una corriente. Pero cuando viene la palabra y nos dice que vayamos contra corriente, miramos atrás y decimos, wow, pues yo he trabajado mucho por esto. Y yo quería esto, y yo oraba por esto, y ahora Dios me dice que es contrario. Bueno, por eso es que seguíamos la corriente. La corriente tiene que ver con cosas que el alma le agrada, y Satanás nos agarra, nos esclaviza por esa razón, por esa corriente. Y nos lleva a la corriente, y antes de Cristo no teníamos la capacidad de ir contra corriente. Ni siquiera sabíamos que íbamos en la corriente del diablo. Usted le dice eso a alguien no cristiano y se ofende. Claro, no lo vamos a hacer, pero hablando aquí, analizando. El mundo no sabe que va en la corriente del diablo. Por eso es que los proverbios dicen, al hombre, ¿verdad? ¿Cómo dice? El hombre, los caminos del hombre le parecen buenos, pero su fin le parecen buenos porque le está agradando la carne. Pero cuando se llega al día de la muerte, que está acostado en una cama, ahí están los cristianos tratando de meterle a Cristo a la mala antes de que se vaya. Porque toda su vida andaba en un río que iba camino a la muerte. Ese mismo río agarró, en Proverbios 7, al joven imprudente que se encontró con la ramera en la calle, muy perfumada y muy bonita, con las almohadas y las aromas de Egipto, y se la llevó. Él se lo llevó a ella, y esa corriente se lo llevó, dice, no sabiendo que el fin, que la puerta de esa casa es camino a la muerte.
No sabía, pero él estaba mirándola a ella y seguía, y le dice ella, mi marido se llevó la bolsa del dinero sin fecha de retorno. En otras palabras, no tenga miedo que no te va a sorprender en el acto. Y así el pecado nos agarra y seguimos ese camino. Fíjense lo que dice más adelante. Siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, fíjense, para seguir una corriente, hablando ya de lo terrenal, debemos de primero meditar, ¿verdad? Hay corrientes que son modas, hay miles de cosas que pueden ser corrientes, ¿verdad? Que nos estén arrastrando. Dice, conforme al príncipe, aquí está hablando diseñado por Satanás. Diseñado por Satanás. Ahora, mi pregunta es esta, ¿los celulares son del diablo? Pero hay cosas ahí dentro que sí. Los celulares no son del diablo, ni las tabletas, ¿no? Nada es malo en sí, pero allí hay cosas que sí, ahí dentro. Y podemos, a algo que es muy simple, nosotros podemos convertirlo en un ídolo. Podemos, pero el celular no brinca si yo no le pongo la mano allí. No le sale alas ni patitas, ¿verdad? Pero allí hay aplicaciones que sí nos llevan a pecar. Y es lo que entretiene la mente, porque hoy lo que se está promoviendo es el entretenimiento para que no nos conectemos con Dios, para que no pensemos en esto. Mientras más ocupados, mejor, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice. Conforme al príncipe, aquí dice conforme al diseño que él hizo, de la potestad del aire. Y fíjense lo que dice, el espíritu que ahora, ¿qué dice? Opera. Ahí está la palabra opera, o sea, el espíritu que tiene efecto en los hijos que no obedecen a Dios, entre los cuales también todos nosotros, aquí Pablo incluyéndose, vivimos en otro tiempo, y fíjense lo que dice, en los deseos de la carne. O Satanás diseña cosas que a la carne le agradan para alarnos por allí. Dice a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora fíjense, el texto está invertido porque está hablando de lo que seguíamos, pero si invertimos el texto, comenzamos por pensamientos, y ese pensamiento era lo que nos llevaba a tomar la voluntad, y esa voluntad era para satisfacer la carne, y a satisfacer la carne la corriente nos llevaba. Es así que lo vemos. Aquí está hablando del hecho, pero si nos volteamos, el pensamiento está primero, porque es así que comienza. Por el pensamiento mueve la voluntad los hechos, y los hechos nos llevan a seguir la corriente. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Dice, a vosotros también, que erais, es parecido el texto, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿dónde? En vuestra mente. Ahora, fíjense dónde inicia todo, ¿verdad? En la mente. Incluso hay un dicho que dice, todo es, eso es mental, ¿verdad? Si te duele la cabeza, no le de mente, eso es mental. Bueno, si le das mucha mente, duele más, eso sí. Dice, haciendo malas obras, pero fíjense cómo inicia. Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. El hacer es el resultado de nuestros pensamientos. Luego dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, aquí Cristo, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados. ¿Qué es aquí permanecer? Porque aquí todo esto, lo anterior, es condicional. Si permanecéis, ¿qué dice? En verdad fundados y firmes en la fe. Si yo le preguntaría a usted, ¿dónde es que se practica la fe? ¿En la mente, en el corazón o en el cuerpo? ¿Quién me dice? Piense por un segundo, medítelo y luego me dicen. ¿Dónde ejercitamos la fe? En la mente. Pablo lo dijo, ¿verdad? Romanos 7, yo sirvo a Dios con la mente, con la carne al pecado, con la mente a la justicia. Y yo dije, reitero, ejercitamos la fe en la mente, pero creemos con el corazón, ¿verdad? Ahora bien, si ejercitamos la fe en la mente, significa confiar. Confiar es tener fe en lo que dice el Señor en su palabra y a los mandamientos personales que nos da. Cuando nos dice, no hables, no digas eso, no vayas, quédate, etcétera. Al confiar en ese momento es difícil, créanme, es difícil
porque como no entendemos, es como entregar mi voluntad a algo que no sé qué va a pasar. Pero al confiar en Dios estamos seguros de lo que va a pasar. ¿Qué? Lo mejor. No sabemos, pero lo mejor va a pasar, ¿verdad? Por eso es que el salmista decía, ¿verdad? Aunque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice? Y librar allí no es sacarnos de la aflicción, es después que pasemos la aflicción, estaremos intactos de forma espiritual. Se nos puede ir un brazo, nos podemos hasta morir, pero allí lo que significa es la seguridad de la salvación si permanecemos en él. Y habla del justo, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice más adelante. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza, ¿dónde se ejercita la esperanza? En la mente. Debemos de pensar siempre en la esperanza de su venida, en la promesa, en lo que Él dice en su palabra. Del evangelio que habéis, ¿qué? Bueno, los sentidos están ¿dónde? En la cabeza. Dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora ven, aquí vemos que antes éramos enemigos de Dios en vuestra mente. En otras palabras, ni la capacidad de buscarlo, ni entenderlo, ni nada. O sea, estábamos torcidos, siguiendo la corriente, ¿verdad? Bueno, acompáñenme a 1 de Juan 2:16 ahora. Juan, 1 de Juan 2:16. ¿Llegaron? Quiero que lleguen porque le quiero poner los ojos en el verso 16, lo que dice al inicio. ¿Llegaron todos? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, diga conmigo, todo lo que hay en el mundo, todo, ahí dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, aquí notamos algo muy importante. Siempre utilizo este ejemplo porque todos emigramos aquí, ¿verdad? Nadie, aunque yo nací aquí, pero yo también vine, o sea, yo me crié en República Dominicana. Y cuando yo veo esto, la razón por la cual muchos vinimos es a buscar mejor vida, pero vida terrenal. Nadie vino a buscar a Cristo en Nueva York, ¿verdad que no? Porque Cristo no está en Nueva York. Pero vinimos a este país buscando mejor vida. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero verdaderamente nuestro afán de vida no debe ser este, ¿verdad? Y hemos llegado a una ciudad donde los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es abundante. Incluso, hay veces que para sentirnos un poquito ricos nos vamos a downtown a dar una vueltita y miramos las tiendas por el cristal, vemos los carros caros, los edificios, los famosos, autógrafos, fotos, para tener ese momento, como dicen, esos 30 segundos de fama. Porque fíjense que el hombre batalla con esto, el hombre batalla con todo esto, la vanagloria de la vida. Cada día hay un diseño nuevo, o sea, un celular duraba antes 2 años para salir otro nuevo. Cada mes ya hay uno nuevo. Cada mes una computadora nueva. Y tú sales de la tienda contento. Tengo la última. Y dice, no, la última llegó ayer. O sea, ya nadie tiene la última. Ya no existe eso. Y es tan rápido que va el mundo. Y todo se ha convertido no en quiero, sino en necesito. O sea, nos hemos entrado, yo me incluyo, en un sistema donde uno dice, wow, pero antes yo no necesitaba eso. Ahora lo necesito ahora. Por ejemplo, el internet. Hay veces que cuando el internet se me pone lento, como que ya no soy cristiano. Como que digo, wow, pero el internet no se mueve, necesito terminar. Y ya es algo que lo hemos hecho tan personal, que uno dice, wow, no puedo estar ya sin ciertas cosas. Bueno, hemos caído en ese sistema en una área o en otra. Pero aquí el Señor dice, el 17, que el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Todo eso pasará, pero el que hace la voluntad de Dios no. Dice que permanece para siempre. Ahora, ¿dónde es que ejercitamos? ¿Dónde inicia todo esto? Lógicamente es por los ojos en este lugar. Lo que oímos, la música secular, lo que vemos. Cuando uno va, por ejemplo, a la ciudad de Manhattan, allí, lógicamente, se le va la mente a uno, ¿verdad? Que si el edificio nuevo, que si esto, que si las luces, que si fotos.
Y las veces que yo lo que soy es guía turístico ya. Cuando una gente viene, yo soy el que lo llevo allá. Y no me gusta ir mucho porque siempre hay un desorden, está muy poquito, ¿verdad? Allí, promiscuo, ¿verdad? Hay veces que hay mujeres y hombres desnudos allí posando y no me gusta ir, pero es increíble, la gente anda así como en La La Land, perdidos así como en otro mundo. Y tú dices, wow, Señor, si el Señor llega ahora mismo, ¿quién se va? ¿Quién se queda? Y hemos caído en trampas similares, aunque no sea esa, en otras cosas. Y muchos quizás podemos ser adictos a cosas que ni lo sabemos, que si lo quitan, por eso es que el Señor dice, cuando en aquel día venga ese tiempo, al que se le cayó la capa, déjela botada. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? ¿Por qué se quedó? Porque dejó atrás su beneficio. Sodoma, esa ciudad ahí era como Nueva York en ese tiempo. Había prosperidad, porque acuérdense la razón por qué Lot se mudó allá. Y cuando el Señor dijo, voy a destruir todo, ay mis muebles, ay mi pantalla flat, ay mi computadora Apple, mi tableta que la compré ayer. Y si nuestro corazón está arraigado en eso, no vamos a poder avanzar, sino que nos vamos a quedar convertidos en sal. Pero todo esto comienza con nuestra mente ocupada en las cosas de arriba. Incluso cuando Pablo dice poner la mira en las cosas de arriba. ¿Saben lo que es la mira? Los pensamientos ocupados aquí. El afán es aquí que se ejercita. Es aquí que se ejercita. Y vamos a cerrar esta parte con Santiago 3. Santiago 3 al verso 13. Hay textos aquí que yo lo uso mucho porque en esta serie de la mente vamos a usarlos también, vamos a repetirlos porque encajan con entendimientos que muchas veces hay textos que están un poquito difícil de entender, pero cuando lo unimos es más fácil entenderlo. Fíjense lo que dice aquí. Ahora, este texto de Santiago 3:13 comienza haciendo una pregunta, ¿verdad? Comienza hablando de sabiduría. Y siempre digo que la sabiduría no siempre es de Dios. Sabiduría es cómo actuar en cierto modo, es un conocimiento en la mente para la aplicación de cualquier cosa. Por ejemplo, un hombre que sea experto en carreras de carro puede tener el conocimiento, ¿verdad?, de cómo manejar el carro, los cambios y todo eso. Pero él puede ser sabio en cómo reaccionar en momentos específicos. Si se metió un carro delante, cómo reaccionar. Eso es sabiduría, porque es una reacción momentánea. Aquí vemos que el apóstol Santiago, quien le llamaban Jacobo, dice aquí la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y aquí se está reflejando solamente sabio y entendido, habla del corazón y la mente, habla de convicción. Pero fíjense lo que dice, si tienes conocimiento o te crees que tienes sabiduría, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, lo que dices que tienes aquí debe de bajar al corazón y mostrarse, ¿verdad? Y luego fíjense lo que dice el 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, y hay dos palabras que utilizan, no os jactéis y no mintáis contra la verdad. ¿Qué está diciendo? Que el conocimiento que dices tener no está de acuerdo a la obra, entonces no es conocimiento de Dios. Y luego vamos a ver qué conocimiento es ese. Pero antes de avanzar, fíjense que dice, no se jacten. No, yo soy cristiano y soy maestro y yo conozco la Biblia. Y por eso es que dice, el que dice ser sabio, que lo muestre, no que lo diga, en sabia mansedumbre. Eso es lo que está diciendo él allí. Lo que ejercitas en tu mente permite que baje al corazón para que sea una obra bíblica, una obra de Dios, un fruto de Dios. No nos jactemos porque el texto, si usted lee hasta arriba, el verso 1, ¿cuál es el subtema? ¿Cómo? La sabiduría de lo alto. No. Me refiero al verso 1 arriba. El subtema de todo el capítulo. La lengua. ¿Y cómo dice el primer verso? No os hagáis muchos maestros de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. En otras palabras, que no expresemos tanto el conocimiento fuera del balance de nuestras obras, sino que el conocimiento se muestre por las obras, no por lo que decimos que somos. Y esa es la idea aquí de Santiago. Por eso dice, no mientas contra la verdad. ¿Por qué aquí Santiago dice, no mintáis contra la verdad? Porque el que dice tener conocimiento bíblico, tiene que haber un fruto. El que sembró manzana no puede cosechar mangos.
Por eso está mintiendo contra la verdad. Pero aquí dice, no os jactéis ni mintáis, sino que la obra que sale de mi boca, de mis manos, de mi vida, tiene que estar congruente con lo que yo predico, enseño o mi conocimiento. Entonces, fíjense aquí la idea. Lo que tengo en mi mente, lo que digo tener en mi mente, le tengo que permitir, ¿verdad?, fluir. Pero notaron un punto. Dice el texto, si tenéis celos amargos. Entonces, aquí tenemos el conocimiento con el corazón amargado. ¿Qué sale? Amargura. Entonces, tiene que haber una aplicación bíblica de la mente al corazón, para que purifique nuestro ser, y al obrar van a salir frutos de Dios. Por eso dice el texto, pero si tenéis celos amargos y contención, argumentos de a quién van a obedecer, esa es la idea. Entonces aquí vemos que el texto nos está mandando, si tenemos ya la mente llena de la palabra, permitamos que todo ese depósito baje al corazón, para que cuando obremos, sea fruto de Dios. Fíjense lo que dice luego, 15, porque esta sabiduría o este conocimiento que decimos tener, si tenemos celos amargos o contención, quiero enfatizar que contención en el corazón es cuando hay doble ánimo, es cuando hay un argumento de quiero servir a Dios, pero me gusta mucho esto. Eso es contención allí. Es argumentar, es contrariedad con el conocimiento bíblico. Quiero, pero mi corazón está aquí. Esa es aquí la contención. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es lógico porque todavía estamos arraigados en lo terrenal, es animal porque naturalmente seguimos en los deseos de la carne, y es diabólico porque nos dejamos influenciar por la corriente del mundo formada por Satanás. Es muy lógico entenderlo, porque donde hay celos y contención, allí hay, y dice la palabra, perturbación. ¿Y qué es una persona perturbada? Que no tiene, los sentidos están todos desviados, no entiende, no ve, no oye, sino que está todo perdido. Y dice, y toda obra perversa. Es lógico, claro que hay perturbación, porque si el corazón está amargado, aunque tengamos conocimiento bíblico, se nota, es notable por el fruto. Entonces debemos de permitir ese conocimiento, aplicarlo. Podemos ver Esdras 7:10. Esdras preparó su corazón. ¿Saben para qué lo preparó? Para todo lo que iba a recibir bíblico, lo iba a poner en práctica sin mezclarlo con nada. Y luego que examinó la Biblia, dice, lo puso por obra y enseñó a Israel. Ese es el orden. Preparar el corazón es totalmente determinados a obedecer lo que la palabra dice en mi cabeza. Pero muchas veces se queda el conocimiento y decimos, el verso tal, Salmo 1, Efesios esto, Génesis esto, y nuestro corazón refleja otra cosa. Y es por eso que no crecemos muchas veces. Bueno, vamos al punto 2. Pensamientos, imaginación, determinación. Vamos a ver, para ir terminando, imaginación. Ahora bien, esto que vamos a leer está bueno. No se me duerma, no se me canse. Dice aquí, imaginación es cuando relacionamos el pensamiento con cosas lógicas y formamos el pensamiento en una imagen. Por ejemplo, si yo le diría ahora mismo, yo fui a un país donde había un lago como de 50 metros, ¿verdad? El agua estaba azulita, la temperatura buena, la comida muy buena. Usted de una forma puede más o menos imaginarse utilizando elementos lógicos y los une. Y dice, bueno, más o menos entiendo lo que me dices. Bueno, es posible que podamos imaginarnos cosas, ¿verdad? Voy a usar un ejemplo antes de enfatizar lo que voy a decir. Vamos a Mateo 4, para que me entiendan más ampliamente. Mateo 4, verso 8. Porque muchos de nosotros no siempre sabemos cuando el pensamiento viene de nosotros o Satanás lo envió. Entonces, siempre viene el deseo, viene el ataque, que es el dardo, y ahí es donde nosotros muchas veces nos podemos confundir. Mateo 4, verso 8. Aquí es Jesús en el desierto, ¿verdad? Y Satanás tentándolo. Fíjense lo que dice el verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Ahora, ¿qué usted entiende por le llevó? Lo agarró de la manito, ¿verdad? Lo subió en sus hombros y le dijo, vamos allí. Lógicamente el Señor no le iba a obedecer a Satanás. Le llevó fue una visión. Puso una imagen, ¿verdad? Una visión y le mostró todo. Ahí está la palabra mostró. Ahora, antes de avanzar, esta palabra mostró es la misma palabra
que se usa en la Biblia cuando el Señor le mostró a Juan cuando escribió el Apocalipsis. La misma palabra mostró. Entonces, esta palabra habla de exhibir algo, ¿verdad? Y por eso es que el libro de Apocalipsis es metafórico, porque el Señor le mostró cosas. Y Juan dice, y vi un dragón, y vi esto. Pero como eran cosas celestiales, espirituales que iban a acontecer, él lo hizo de forma metafórica porque no sabía cómo interpretar lo que Dios le dio a lo que es lo terrenal. Es imposible, mejor decir. Bueno, aquí la palabra le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cuál fue la imagen que vio? Bueno, yo me imagino, ¿verdad? Como estamos hablando de la imaginación, le mostró la prosperidad de los ricos terrenales, los poderosos como presidentes, en ese tiempo reyes, y la gente sirviéndole, ellos sentados en su trono, ¿verdad? Con todos los servidores y una majestad increíble. La imaginación no tiene fin. Yo tenía un eslogan cuando tenía la compañía, y se lo voy a decir en inglés y se lo voy a traducir. Y yo le puse, Imagination goes beyond perfection. Y lo que quiere decir es, imaginación va más allá de la perfección. En otras palabras, nos podemos imaginar que somos Superman, la Mujer Maravilla, etc. Yo me puedo imaginar volando, la mente vuela. Podemos hacer con ella lo que queramos, ¿verdad? Como imaginación. Bueno, Satanás aquí le mostró algo similar y era para tentarlo. Pero ¿saben? Lo mismo que le mostró Satanás es lo que el Señor recibió, según dice Filipenses 2. Dice que fue exaltado y fue sentado a la diestra de Dios. Y no solamente los reinos de la tierra le adorarán, sino también los de los cielos y los que están debajo de los cielos. No solamente lo terrenal le va a adorar, sino todo el mundo. Toda rodilla tendrá que doblarse. Y ahí es donde vemos el engaño de Satanás. Bueno, yo quiero usar otro ejemplo en Éxodo 20, verso 4. Y aquí estamos en el punto 2 de lo que es la imaginación. La imaginación, Jesucristo no la definió de forma definida allí en Mateo, ¿verdad? Cuando dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, sí pueden entender lo que quiere decir codiciarla en su corazón, es imaginarse en el mismo acto en su mente. Eso es lo que significa, o sea, ya planificar el adulterio sin tocarla. Y es por eso que muchos adulteran, porque entretienen. Nosotros como casa de oración siempre, por lo menos acá, los hermanos yo le digo siempre, o sea, distantes con las hermanas, o sea, no mucho abrazo, eso de beso. Hay hermanas que, ¿verdad? Pero tratamos de ser lo más prudente, incluso exageramos a veces. ¿Por qué? Porque son puertas a los hombres y cualquier cosa puede ser malinterpretado, podemos estimular áreas que no sabemos la vida de cada quien. Entonces, queremos, y ustedes son testigos, ¿verdad? Tratamos lo más posible de ser lo más prudente. ¿Por qué lo hacemos? No es para aparentar ser santos, es porque sabemos por dónde comienzan las cosas. Y lamentablemente yo he conocido hombres que han caído en esto y no cerraron esa puerta que parecía pequeña, ¿verdad? Y fue alimentándose y comenzó todo aquí. No pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y se entró la zorrita pequeña. Y allí dio a luz y salieron 15 zorras más. Entonces, esto es muy peligroso, se lo digo de corazón en serio, es muy peligroso. Y si tenemos que cerrar puertas que parecen ser exageradas, háganlo porque va a ser de bendición. Bueno, vamos a ver aquí en Éxodo. Fíjense lo que dice el verso 4 del capítulo 20. Sí le dije Éxodo 20, ¿verdad? Ok. Verso 4. Dice, no te harás, ¿qué dice? Imagen. Le voy a dar unos segundos para que usted interprete hasta donde usted alcance qué significa no te harás imagen. ¿Qué usted asimila por eso? Le voy a dar unos segundos para que usted medite en eso. ¿Qué es no hacerse imagen? Y fíjense que dice no te harás. Está hablando ya, el Señor habla en segunda persona, pero podemos decir en primera persona a quien se lo está diciendo. No te harás, en otras palabras, no me haré, ¿verdad? No me haré imagen. ¿Qué usted entiende por esa parte? No hacerse imagen. Bueno, ¿qué pasa cuando usted oye que hay un viaje, ¿verdad? Y ahí está el adolescente muerto de la risa y él no va. ¿Qué le dice el papá? No te hagas ilusiones, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el niño en ese momento? Se está imaginando que está allá, que ya llegó. Y por eso viene esa pregunta, vamos a decir, corrección, no te vistas
que no vas. Y es una palabra de imaginación, ya estás vestido en tu mente para salir. Bueno, aquí no te harás imagen. Inmediatamente nos vamos a los católicos, ¿verdad? A las vírgenes, vamos a decir, ¿cómo se llama? El crucifijo, etcétera. Aunque sí, pero no inicia allí. Porque antes de hacer una imagen se necesita tener la imaginación. Porque ellos crearon un Dios que ellos se imaginaron que era así. Porque la palabra dice claramente que nadie nunca jamás ha visto a Dios. Dice, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no uses nada creado, ni nada que hayas visto para compararlo conmigo. Isaías 40 y también el capítulo 46 dice, ¿con qué me compararéis? ¿Verdad? ¿Con qué me van a comparar si no me han visto? Bueno, dice más adelante el 5, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. En otras palabras, celo aquí es por amor a nosotros, para traernos a Él, para salvación, como hijos. Es como un padre cela a un hijo, ¿verdad? Dice que visito la maldad, y aquí lo vamos a dejar ahí porque habla de maldición generacional, que ya no aplica a este tiempo, pero cuando adoramos otros dioses, la maldición sí cae sobre el que adora dioses, aunque no lo heredamos. Bueno, fíjense este mandamiento, el segundo, ¿verdad? Esto nos ayuda a no condenar a los católicos, ¿verdad? Sino a mirar a la imagen que hemos hecho de Dios. Ahora, cuando usted dice, por ejemplo, yo no creo que Dios haría eso, y no dice la Biblia eso, rompió el segundo mandamiento. Es que yo no puedo percibir que un Dios tan esto sea así, así, así. Se está imaginando un Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, Satanás ha creado millones de dioses. Si se puede decir billones, no sé. Pero infinidades. En la India hay millones de dioses, ¿verdad? Hasta las vacas adoran allí. Bueno, mientras ellos están de rodillas orando a la vaca, nosotros lambiéndonos los labios para hacer cena. Sí, no, lo digo broma, pero es como la ignorancia hasta donde llegamos, ¿verdad? Aquí vemos que todo se origina en la mente, ¿verdad? ¿Por qué las personas ceden a un Dios falso? Es porque se imaginan un Dios y le quitan a ese Dios, ¿verdad?, la santidad. Y dice, es que el Dios de arriba exige mucho, déjame imaginarme un Dios menos dictador, vamos a decirlo así. Y adoran a un Dios, bueno, yo creo en Cristo, no en el que ustedes dicen que manda al infierno, sino en el Cristo de amor. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Se está imaginando un Dios que no es bíblico. Entonces estamos rompiendo la palabra de Dios. Por eso el texto decía en Santiago, no mintáis contra la verdad. Y Cristo vino a reflejar al Señor en carne. Dice Juan 1:14 que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y su santidad la vimos, el unigénito, el Hijo de Dios. Bueno, fíjense aquí, ¿cuál es la imagen verdadera que debemos tener de Dios? Yo tengo aquí 3 partes, porque el conocimiento de Dios es progresivo. Esto nos va a ayudar a no querer buscar en oración, a verle la cara a Dios, a ver si tiene los ojos azules, tiene barba o no, sino vamos a ver estos 3 puntos, ¿verdad? El primero, estoy hablando del conocimiento progresivo de Dios. El primero es a través de la palabra y el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, verso 12. Primera de Corintios 2, verso 12. El primer conocimiento se adquiere por la palabra, por medio del Espíritu Santo, si pueden decir. Siempre traten de ver el Espíritu y la palabra igual, uno, ¿ok? Lo que pasa es que para que nosotros que somos humanos necesitamos algo tangible para poder comunicarnos con los demás, pero el Espíritu es la misma palabra. Primera de Corintios 2:12, fíjense lo que dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿qué? ¿No han llegado? Primera de Corintios 2:12. A veces van al segundo y no se dan cuenta. Primera de Corintios 2:12, o yo me equivoco. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu... ¿Ah? Oh, seguro, tienes razón. Lo que pasa es que puse un 12 aquí. Sí, se equivocaron ustedes. Verso 10. Pero Dios, gracias, nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Verso 11, voy bien, ¿verdad? Porque ¿quién de los hombres, es importante esto, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, fíjense lo que Dios hizo. Para usted conocer la vida de alguien, eso es impresionante lo que voy a decir, usted necesita entrar en esa persona o que el Espíritu de esa persona venga donde usted. Bueno, ¿saben lo que Dios hizo? Él puso el Espíritu Santo de Él en nosotros. Él nos dio el conocimiento pleno. Ahora, lo tenemos, pero no lo hemos alcanzado del todo. Por eso dije, a través de la palabra va el conocimiento progresivo. Pero debemos de ver siempre el conocimiento a Dios no como un simple depósito, sino el crecimiento del conocimiento va ligado a la relación. Lo vamos conociendo a medida que le obedecemos, poco a poco. Entonces el texto dice que solamente el Espíritu de Dios nos puede revelar lo que hay en Dios y nosotros lo tenemos. Incluso, ¿qué dice el 14? Si lo pueden leer en voz alta. Porque no percibe las cosas que son, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, el hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene el Espíritu de Dios. Incluso el texto, creo que el 13 por ahí dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. O sea, no tenemos en nosotros los anhelos, el entendimiento del mundo, sino el de Dios. Y es muy importante esto, ese es el primer conocimiento. Conocimiento número 2, el conocimiento de Dios por el fruto al obedecer su palabra. El conocimiento de Dios por el fruto que damos al obedecer su palabra. Primera de Juan 4:7. No se apure, ya estamos terminando la introducción. Primera de Juan 4:7. Estamos viendo el conocimiento de Dios por el fruto al obedecer su palabra. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y fíjense lo que dice luego. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora ven aquí que el fruto evidencia que sí conozco a Dios, ¿verdad? Y vamos al punto 3 para ir avanzando y no poder terminar. Dice el tercero, el conocimiento de Dios ya en el día de la redención de forma literal. El conocimiento de Dios en el día de la redención, y aquí lo vamos a conocer plenamente, con ojos, corazón, con todo. Y vamos ahora al capítulo 3 del mismo libro de Juan, de Primera de Juan, 3, verso 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos, ¿qué dice? Ahora, ¿qué pueden ver al final del texto? Seremos semejante, ¿por qué? Porque le veremos. Fíjense que el conocimiento está ligado a la transformación mutua. Al conocerlo soy igual que Él. Si yo veo su santidad, en ese momento fui santificado o fui cubierto por su sangre. Ahí dice, seremos semejante a Él porque le veremos, ¿verdad? Tal y como es. Entonces el conocimiento pleno de Dios está ligado a la obediencia. Y mientras más le obedecemos, más le conocemos. Y vamos a terminar con el punto 3, que es determinación. Hablamos de pensamientos, imaginación, determinación. La determinación es la acción y efecto de un pensamiento o razonamiento obrando conforme al pensamiento previo. En otras palabras, lo puedes resumir en esto. Es un efecto, es una acción y efecto del pensamiento. Determinación. Es la acción y efecto del pensamiento o razonamiento, le pueden poner. Y les voy a dar palabras similares para que la tengan como sinónimo. Decisión, aquí la pueden también usar como determinación, decisión. Intención. Propósito.
voluntad y designio. Son todas similares a la palabra determinación. Ahora, aquí ya estamos hablando, comenzamos con el pensamiento, la imaginación y luego eso baja a la determinación. Bueno, vamos a Santiago 1, verso 13. A ver si ya en 9 minutos ya terminamos. Hoy se extendió un poco por la introducción también. Santiago 1, verso 13. Fíjense lo que dice. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ahí vemos lo inicial es el deseo de la carne, fíjense lo que dice, es atraído y seducido. Como siempre digo, lo que nos atrae, nos seduce, eso es como, ando buscando la palabra en español de foothold, es una atadura, esa es la palabra. Nos ata al enemigo, o él nos ata con eso que amamos de forma terrenal, porque es como una carnada, en otras palabras, ¿verdad? Para atraernos a él. Perdón. Dice, entonces el deseo carnal, en este caso la concupiscencia, después que ha concebido. Aquí concebir es cuando entra la tentación en la mente. Es aquí donde tenemos que tener cuidado, y eso vamos a hablar después. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, aquí dice, después que se ha concebido, aquí el pensamiento, dice que ese pensamiento concebido, dice que da luz el pecado. ¿Y cómo es que da luz el pecado? Bueno, el ejemplo que utilicé en otro tiempo. Cuando una persona, una mujer sale embarazada, vemos la simiente entra en el útero, ahí hay un nacimiento interno del desarrollo del niño y hay un nacimiento externo. ¿Lo pueden entender? El niño nace dentro y luego nace fuera. Nace por 9 meses ahí dentro, se desarrolla y luego va al mundo externo. El pensamiento entra en la mente, damos a luz el pecado y por consiguiente damos como fruto muerte o pecado. Entonces, aquí la batalla se pelea es no permitir que entre el pensamiento, sino llenarnos de la palabra. Por eso dice el texto, entonces el deseo carnal, después que ha concebido, ha permitido que entre a la mente, dice, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, perdón, da luz la muerte. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay 2 veces que dice da luz, ¿verdad? Y es porque desarrollamos la obra en la voluntad aquí. Es cuando ya estamos determinados. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Judas, vete, ¿qué dijo luego? Y haz lo que tienes que hacer, porque ya estaba presto, ya estaba decidido. Ya Satanás había puesto en él, en su corazón, entregarlo. Entonces aquí vemos que la batalla, una vez entró el pensamiento y cayó aquí, ya no puede salir. Ya lo que sigue es la obra de pecado. Por eso le dijo, haz lo que tienes que hacer, porque ya Satanás entró en tu corazón. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Lo que preguntó Pedro, ¿por qué permitiste que Satanás entrase ¿dónde? No en la mente, en tu corazón. Ellos lo entretuvieron, Satanás le dijo, yo me imagino que hubo un trato. Vendan a la casa, le quedan un poquito para ustedes y le da la otra cantidad a los apóstoles, que es una buena cantidad. Pero Dios no mandó a hacer eso. Y lo bueno es que no fue el apóstol que mandó, ni los apóstoles, fue el Espíritu que le habló. Por eso le dijo, no has mentido a hombres, sino a Dios. Entonces vemos que Satanás le hizo una propuesta y ellos permitieron la propuesta y cayeron expirados allí. Vamos a hacer el ejercicio práctico ya para despedirnos. Es el mismo que hemos estado utilizando en algunas clases. La voy a repetir, vaciar, limpiar y, ya creo que se lo tienen que saber de memoria, vaciar, limpiar y llenar. Le voy a dar textos de tarea. Pongan vaciar y le voy a dar 2 versos. Vaciar, limpiar y llenar. Número 1, vaciar. Y los textos son Efesios 4:23 y Romanos 12:2. Romanos 12:2. En la palabra vaciar le ponen al lado debajo Efesios 4:23, Romanos 12:2. Ahora, quiero que hasta donde usted pueda estudie la palabra renovar.
porque allí aparecen los dos textos. Luego la palabra limpiar, solamente renovar. Estudien la palabra renovar en los textos de Efesios y Romanos. En la palabra limpiar ahora, los textos son Juan 17:17 y Primera de Pedro 1:22. Juan 17:17, Primera de Pedro 1:22. Luego, llenar. En llenar, Efesios 5:18, Colosenses 3:16. Efesios 5:18, Colosenses 3:16. Voy a cerrar con Josué 1:7-9. ¿Se quedó alguien en las notas o no? Todo el mundo lo escribieron, ¿verdad? El último, ¿verdad? En llenar. Llenar, y los dos textos son Efesios 5:18, Colosenses 3:16. Primera de Pedro 1:22. Estas tres cosas que le di, vaciar, limpiar y llenar, le pido que no solamente lo estudien, sino que lo mediten como práctica personal durante todo, debe ser siempre, ya como cristianos, pero practíquenlo más intensamente durante este trimestre. Y al acabarse el trimestre, si lo hacen de manera diligente y responsable, van a ver cambios rápidos, inmediatos. Va a doler porque cuando estamos en una batalla espiritual de no permitir que algo entre o no entretener algo, hay una batalla interna, es lógico. Pero el dolor es parte. Cuando usted se sienta dolorido o allí afligido, dígase usted mismo, eso es parte, como en el gimnasio, ¿verdad? Josué 1:7-9, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces aquí quiere decir, después de haber hecho todo esto, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Padre, te damos gracias, te bendecimos por tu maravillosa palabra que nos edifica cada día, Señor. Bendice mis hermanos y que tu Espíritu Santo nos ayude en esta jornada, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos.